Muy buenas noches. Buenas noches. El nombre de mi esposo es Ezequiel. Y mi esposa es Cuquita. Y bueno, continuando con la temática de esta semana bíblica centrada en la sinodalidad, el día de hoy a nosotros nos tocó compartir el tema que todos sean uno. Y primeramente pues los vamos a invitar a ponernos en la presencia de Dios, invocando al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, oh Padre, nuestra súplica. Te pedimos que envíes tu Espíritu con abundancia para que sepamos escuchar tu voz que proclama la gloria de tu Hijo, que se ofrece para nuestra salvación. Haz que de esta escucha atenta y comprometida sepamos hacer germinar en nosotros una nueva esperanza para seguir a nuestro Maestro y Redentor con total disponibilidad, aún en los momentos difíciles y oscuros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el texto de la palabra de Dios que nos invita el día de hoy a reflexionar en este tema. Del Evangelio según San Juan. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a meditar lo que nos dice el texto. La sinodalidad tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. Recordemos pues que la Sagrada Escritura desde el inicio hasta el final, pues tiene los suficientes argumentos para afirmar esto. Y nosotros, bueno, si nos ponemos a leer cualquier texto de la Biblia, por ejemplo, del Antiguo Testamento, pues vemos ahí cómo Abraham, Moisés
y los profetas, pues anunciaron a ese Dios que proclamaba esa unidad, el trabajar en esa unidad todo el pueblo. Para eso Dios mandaba a sus profetas, mandó a Abraham, a Moisés, o sea, para trabajar en esa armonía y en esa unidad. Ya no se diga en el Nuevo Testamento, ¿no? Que Jesús, pues, es la revelación del Padre. Y él vino, pues, a enseñarnos la buena nueva, lo que su Padre le enseñó, ¿verdad? Y sobre todo nos lo vino a enseñar con ese amor, ¿no? Que primeramente eligió a sus discípulos para que esos discípulos después bajaran todo ese hermoso mensaje y hasta nuestros tiempos, pues, lo estamos conociendo. Bien, vamos también a ver, pues, que en el plan divino se ha dispuesto que todo ser humano está llamado a contribuir en la construcción de este mundo destinado a ser reinado de Dios. Todos como bautizados somos responsables y tenemos esa misión de trabajar por la construcción del reino de Dios. ¿En dónde? En donde nosotros estemos, en nuestras familias, en nuestros grupos, en nuestros trabajos. Nosotros tenemos que trabajar por la construcción de ese reino, vivir como verdaderos hermanos. A eso estamos llamados. Y bueno, vamos también a ver que San Juan nos presenta la tercera y última parte de la llamada oración sacerdotal, en la que Jesús mira hacia el futuro y manifiesta su gran deseo de unidad entre nosotros y sus discípulos. Es como así como la permanencia de todos en el amor que unifica. Dios siempre ha querido que nosotros vivamos unidos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice, pues bien, sin amor y unidad, no podemos caminar juntos en la sinodalidad. Nosotros sabemos que sinodalidad significa el caminar, el dialogar, el dialogar juntos para lograr esas metas, ¿no? Esa meta que es el reino de los cielos. Y bueno, nos dice, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Dice, aquí pues aflora la gran preocupación de Jesús por la unión que debe existir en la comunidad. Unidad no significa uniformidad, sino que permanecer en el amor y a pesar de todos los conflictos. Y pues bueno, en nuestro caminar, ¿quién nos ha encontrado con conflictos dentro de los mismos grupos, no? Ya no se diga los conflictos entre las mismas, con las demás sectas, ¿no? Muchas veces hay esos conflictos donde a veces no nos podemos poner de acuerdo, pero Dios lo único que quiere es que nosotros trabajemos en unidad. Tenemos que trabajar en esa unidad donde la meta es trabajar por Él, o sea, por su palabra, trabajar por esa armonía, por ese amor, o sea, con ese amor todos los grupos tenemos que lograr eso. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Ustedes recordarán cuando Felipe le pregunta a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre, ¿no? Y Jesús le dice, Felipe, ¿todavía no lo conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre, ¿verdad? Eso fue lo que le contestó Jesús a Felipe. Todos sabemos que el amor unifica al punto de crear entre todos una profunda unidad como la que existe entre el Padre y Jesús. La unidad revelada en la Trinidad, y tiene que ser el modelo para las comunidades. Acuérdense, la Trinidad significa amor.
Y Jesús no hacía otra cosa más que siempre buscar a su Padre, ¿no? Y cuando Él les anuncia a sus discípulos que Él se tiene que ir, pero Él les dice, pero les voy a enviar al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo. Y ellos no lo entendieron de esa manera. Ellos lo entendieron hasta en Pentecostés, cuando recibieron al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que los fortaleció y que los hizo salir de ese temor que ellos tenían de salir. Dice, las comunidades revelan al mundo el mensaje más profundo de Jesús. Y a eso estamos llamados, todos nosotros, ¿verdad? A nosotros llevar este mensaje de Jesús a todas las personas que no lo conocen. Dice, y se puede decir como los primeros cristianos, y que digan los que nos vean en nuestras casas, en nuestros sectores, ¿verdad? Mira cómo se aman, así como los primeros cristianos decían. Pero fíjense que me llamó algo la atención el domingo pasado, que el padre Felipe nos comentaba del evangelio, ¿no? Que nosotros tenemos que trabajar unidos, pero no tenemos que monopolizar a Jesús, o sea, que nosotros tenemos toda la verdad o que nuestros grupos tenemos toda la verdad, ¿no? Tenemos que trabajar en esas grandes, en lo que nosotros coincidimos, incluso hasta con los hermanos separados, ¿eh? Es lo que él nos decía. Muchas veces los hermanos separados coinciden en muchas cosas con nosotros. El día de hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles. Acuérdense que ahorita la Suprema Corte de Justicia acaba de legalizar lo que es el aborto en México. Sin embargo, hay sectas que están trabajando por la vida. Entonces, esa es una coincidencia que tenemos todos los cristianos, que estamos trabajando por la vida, porque solamente Dios es el que da la vida, ¿no? Entonces, también dice aquí, sin embargo, estamos viviendo una terrible división entre las religiones nacidas de Abraham. Los judíos, los cristianos y los musulmanes, pues tienen muchísimo tiempo que no se ponen de acuerdo, ¿no? Hay, por cuestión de esta religión, se están viviendo muchísimas guerras. Muchos países están teniendo que emigrar y ahorita estamos viendo cuántos países están saliendo, todas las familias, porque están siendo perseguidos precisamente por esto, ¿verdad? Porque hay personas que toman la religión como algo de que si no es la mía, o sea, lo demás no vale y no tiene sentido, ¿no? Esa es una gran realidad y es una gran tristeza que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Pero más triste, pues, es la división entre los cristianos que creen en Jesús. Estamos divididos y no merecemos credibilidad, ¿eh? Muchas gentes, el día de hoy, a lo mejor por nuestras actitudes, se han alejado de Dios, ¿verdad? O a lo mejor es un pretexto, pero se han alejado de Dios. Y dicen, ¿saben qué? Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pues es que eso va en contra de todo esto, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, el ecumenismo está en el centro de la última plegaria de Jesús al Padre, donde él dice, Padre, que todos sean uno, que todos trabajemos unidos. Acuérdense que dicen que todos seamos un mismo rebaño, ¿verdad? Y va a llegar el momento que tenemos que ser un solo rebaño, ¿verdad? Y entonces ese solo rebaño, pues tenemos que trabajar en todas las coincidencias, con todo ese amor de cristianos, de creyentes, que tenemos que trabajar en armonía junto con las demás personas, con nuestros grupos, en nuestras familias, y que tenemos que dar testimonio donde nosotros andemos. Ser cristiano y no trabajar en unidad con los demás contradice la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Es una gran tristeza que muchas veces nos llamemos cristianos y a veces no demos un buen testimonio ante los demás.
¿verdad? Por eso decía hace un momentito, a veces no merecemos esa credibilidad. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ser buenos discípulos de Jesús, ¿verdad? Tenemos que ponernos esa camiseta, tenemos que trabajar unidos y en armonía. Continuando con lo que dice el texto, podemos ver que en esta parte leemos: Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Aquí con esto, pues, ¿qué nos hace pensar? Bueno, pues que Jesús nos muestra que no se quiere quedar solo, ya que la dicha de él es que todos nosotros estemos con él. Por eso en su obra de redención, que él estaba ya anticipando y veía cómo iba a ser traicionado y pues veía hacia el futuro todos los pecados de la humanidad, pues él en su infinito amor quiere que todos nos convirtamos y que bueno, pues que podamos gozar de esa gloria con Dios, que con el precio de su sangre, pues él va a pagar. Es decir, que para los que le antecedieron, los que fueron contemporáneos con él aquí en la tierra y los que iban a venir las generaciones como la nuestra, bueno, pues todos estamos invitados y él es la invitación que nos hace hoy a que estemos con él, y le pide a su Padre en esta oración sacerdotal, pues que nos tome en cuenta para que podamos estar con él, como fue concebido desde el inicio, el que toda la humanidad pudiéramos aspirar a esa salvación que nos iba a venir por el Redentor. Y podemos ver también que en la siguiente parte, cuando habla de un Padre justo, dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Pues como ya lo comentaba Cuquita, pues conocemos al Padre a través del conocimiento que tenemos de Jesús. Y bueno, sus discípulos en ese tiempo, pues lo habían conocido a él y a través de él estaban conociendo al Padre. Entonces, lo que Jesús quiere es que todos sus discípulos conozcan a ese Padre como él lo conoció, ¿no? Quiere que sus discípulos tengan esa misma experiencia que él tuvo con el Padre de manera directa. Y bueno, pues esta experiencia se va a dar, primero Dios, cuando alcancemos a entrar en su reino y estemos pues en su presencia. Por lo pronto, pues tenemos esta presencia viva de Jesús siempre con nosotros en la Eucaristía. Y bueno, pues tenemos también la posibilidad de conocerlo en su palabra. Y también tenemos nosotros, desde luego, a través de la fe, pues todas estas cosas que Dios nos ha regalado en su creación. Y bueno, pues continuando con lo que dice el texto, podemos ver: yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y bueno, pues aquí Jesús nos invita o nos da a conocer que el conocer no se reduce a solamente un conocimiento teórico, sino que parte de esa experiencia que se debe de vivir, de la presencia de Dios en una convivencia de amor con las personas en la comunidad. Es un amor que se irradia hacia todos por esa comunicación que tenemos o podamos tener con Dios nuestro Señor. De ahí pues que la Santísima Trinidad pues es el modelo de comunidad. En esa comunidad de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está el modelo a seguir por nosotros, primero como familia, y desde luego en la familia, en la Sagrada Familia, que también nosotros vemos cómo se vivió esa perfecta armonía y unidad entre José, Jesús y María, o José, María y Jesús, que bueno, pues es la familia modelo para todos nosotros, en donde la santidad se hizo presente todos los días de la vida de nuestro Señor. Y bueno, pues mientras vivió con ellos José y posteriormente pues quedó, sabemos, aquí en la tierra María,
después de que Jesús vivió el sacrificio en la cruz, ¿no? Bueno, pues todo esto nos debe de llevar a que sigamos volviendo a este llamado de que seamos uno como nosotros, ¿no? Es decir, que sean uno como nosotros, así pedía Jesús al Padre, que toda la humanidad estemos unidos en este amor que ellos nos comunican y que, bueno, pues tenemos que, con generosidad y con también gratitud, reconocer que fuimos creados por amor y por amor tenemos que volver hacia ellos. Esta unidad y Trinidad la podemos ver de manera especial en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que hemos estado comentando el día de hoy, parte del Evangelio que hemos estado comentando. A diferencia de los demás evangelios, San Juan se centra mucho en este misterio de la Santísima Trinidad y cómo se da esta unidad o comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, pues de ahí parte también el que la misión del Hijo es la suprema manifestación del amor del Padre. Esto lo tenemos también ahí citado en algunos versículos anteriores a los que hemos leído el día de hoy. Y bueno, también la cita en el mismo Evangelio de que Jesús dice que así lo manifiesta: yo y el Padre somos uno solo. O sea, no hay distinción. Sabemos pues por el misterio de la Santísima Trinidad que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y entonces el Padre lo podemos ver en Jesús y a Jesús lo podemos ver en el Padre, ¿no? Y como consecuencia del amor entre ambos, pues al Espíritu Santo. Cumpliendo esta misión de unidad recibida del Padre, Jesús revela el Espíritu. Bueno, pues lo que ya comentaba ahorita hace un momento, de ese amor que se da entre el Padre y el Hijo, se irradia el Espíritu Consolador que nos deja Jesús después de su partida y que viene pues a dar esa asistencia a toda su comunidad, especialmente a Pedro como cabeza de la iglesia, para que pudiera dirigir pues a su rebaño hacia el destino que nos había trazado y que es la invitación para todos, el que logremos la salvación a través de nuestra fe y de las buenas obras que podamos realizar. Y bueno, pues también siguiendo con esta amplitud de análisis que hace San Juan de quién es Jesús y quién es el Padre, pues nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios proyectado desde la eternidad en el amor hacia el seno del Padre. También nos habla de que Jesús se hizo hombre en la plenitud de los tiempos. La misión de Jesús fue llevar a cumplimiento el divino designio de la salvación. Y bueno, pues ya también lo hemos comentado, que esta salvación no fue de gratis. El precio de su sangre fue el que nos liberó del pecado y nos abre las puertas del cielo, ¿no? Y también nos habla de que Jesús realiza en todo la voluntad del Padre, que permaneciendo en él realiza él mismo su obra mediante el Hijo que ha enviado al mundo. Y bueno, pues centrémonos en esos momentos en lo que vino siendo la oración en el huerto de Getsemaní, ¿no? Que pues ahí el propio Jesús dudó por un momento dado de lo difícil que era la prueba, y sin embargo, ¿qué dijo? Pues que no se haga su voluntad, sino de la del Padre, porque humanamente él estaba sintiendo todo ese dolor, y bueno, pues hablan los teólogos que hasta sudó sangre, ¿no? Por lo que estaba él padeciendo ya desde entonces, de lo que iba a ser su sacrificio, lo que implicaba pues el rechazo de la humanidad a través del pecado a su amor infinito de él y del Padre. Y bueno, pues al igual que en la cruz, cuando se siente totalmente abandonado por el Padre, pues él enfrenta esta realidad desde su humanidad y pues siente esa soledad que pues le hace exclamar: ¿por qué me has abandonado? ¿No? Un poco pidiéndole al Padre el que le explicara o le diera ese consuelo. Y bueno, pues esa era parte de la misión que él tenía,
de redimir al género humano, bueno, pues precisamente pagando como un humano, Dios hecho hombre, pero que en esos momentos pues el dolor fue totalmente en su humanidad. Y bueno, pues sabemos que después de la crucifixión pues viene la resurrección, ¿no? Bueno, pues también en la otra parte final que aquí tenemos es que el designio del Padre se cumple escatológicamente en la Pascua de Jesús, cuando Él da su vida para retomarla nueva en la resurrección, ¿no? Y participarla como vida filial y fraterna a sus discípulos en la efusión sin medida del Espíritu Santo. Tremendo sacrificio que hizo nuestro Señor para que quedara, pues, en la posibilidad de que solamente algunos cuantos pudieran gozar de esta gloria, pues Él por eso pide y llama a que todos nos convirtamos, que volvamos a los senderos del Padre y bueno, pues que podamos tener esta apertura por su misericordia, por la misericordia de Dios, a que se nos abran las puertas del cielo. Y bueno, pues ahorita vamos a meditar la palabra de Dios. Claro que ahorita no, en un tiempo que ustedes tengan, traten de abrir este tema y puedan ustedes checar las citas bíblicas y primeramente entender qué es lo que Dios me quiere decir a mí, ¿verdad? Es meditarlas con ese corazón abierto, reflexionarlas con serenidad y decir, ¿qué me está diciendo Dios en estos momentos? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué es lo que he dejado de hacer? ¿No? Y Jesús, pues la palabra de Dios nos propone reflexionar en este camino de sinodalidad. Acuérdense que es el caminar juntos, ¿verdad? Como verdaderos cristianos, como iglesia. Acuérdense que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Jesús ora por nosotros al Padre, ¿verdad? Y bueno, en esta oración, Él no solamente está pidiendo por los que están allí presentes, por sus discípulos, ¿verdad? Sino por lo que gracias a ellos, creerán en Él. O sea, y entonces nosotros debemos de sentirnos muy motivados, ¿verdad? Porque en esta oración, Jesús pensó en todos nosotros, ¿verdad? Esta oración es verdaderamente consoladora. Si ustedes la leen nuevamente, realmente nos sentimos con esa motivación de decir gracias Señor, por pensar en nosotros desde antes de que nosotros naciéramos, ¿sí? Y entonces, bueno, el Señor está orando por la unidad. La unidad significa, acuérdense, comunión con el Padre, lo que será modelo y fuente de una unidad eclesial. Como iglesia, nosotros tenemos que trabajar en esa unidad. Como bautizados, tenemos que trabajar en armonía junto con los demás hermanos. Y bueno, vamos a ver unas preguntas. Dice, debemos preguntarnos si Jesús sigue produciendo un impacto transformador en nuestras vidas. Y vienen 3 preguntas. La primera dice, ¿qué factores nos impiden tener un verdadero encuentro de fe y unidad con el Señor? Y bueno, pues hay que analizarnos. O sea, el día de hoy, pues, sobre todo ahorita que estamos en estos momentos tan difíciles de la pandemia, donde muchas familias, pues, algunos no tienen trabajo, tienen familiares enfermos o han perdido algún familiar, o simplemente el estar en sus casas provoca ese estrés donde los hijos, pues muchas veces estamos en conflicto con los papás o los papás con el esposo, y bueno, es un relajo, ¿no? Y entonces eso muchas veces nos impide, esos factores nos impiden a tener un verdadero encuentro de fe y unidad con el Señor. Tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Para poder nosotros después dar lo mejor de nosotros a los demás. Y bueno, dice, ¿qué resistencia hemos puesto para seguir a Jesús con alegría y fidelidad? Y pues bueno, yo siento que, pues si nos ponemos a analizar, pues muchos, ponemos muchos pretextos, ¿no? Pues ahorita no tengo tiempo, primeramente,
tengo que ocuparme de otras cosas, y empezamos a poner toda esa resistencia. Tenemos nosotros que realmente que seguir a Jesús con alegría y fidelidad. Y bueno, pues si hemos tenido un encuentro con el Señor en algún momento de nuestra vida, ¿qué nos ha dejado? ¿Qué hemos aprendido de Él? Y bueno, recordar, sobre todo los que estamos en los grupos apostólicos, me imagino que en el transcurso de nuestras vidas, la mayoría a lo mejor hemos tenido algún retiro de matrimonios, de querigma, donde realmente ahí nos hemos encontrado con Él y que la verdad hemos aprendido mucho de Él. Y esto pues nos invita a que nosotros, pues todo lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica y sirvamos a nuestros hermanos. Vamos a pasar a la siguiente parte. Contemplemos y hagamos vida la palabra de Dios. Tenemos que trabajar por la unidad, siempre será para los cristianos una tarea. Esto, pues ya lo decía Cuquita, principalmente los laicos comprometidos, a veces en los apostolados, pues damos mal testimonio en las divisiones que tenemos entre los diferentes grupos. Y pues no debiera ser así, tenemos que estar siempre trabajando en unidad, valorando y dimensionando de manera justa los diferentes carismas que se presentan en los diferentes movimientos, grupos, apostolados y demás, para que de esta manera podamos ir sumando cada vez a más personas que quieran trabajar por el reino de Cristo. Y bueno, pues esto es un llamado que nos hace el Papa Francisco, de que seamos una iglesia en salida. Y bueno, pues creo que aquí el asunto pues nos compete a todos, y esta unidad pues se podrá ir dando cada vez con mayor apertura hacia todos los católicos, los que asisten y no asisten a las diferentes actividades dentro de la parroquia o de las parroquias, y que se puede ir contagiando en un compromiso cada vez más abierto hacia la sociedad, desde luego desde nuestros valores, ¿no? Que seamos verdaderos testigos y demos nuestro mejor ejemplo y testimonio dentro de nuestros lugares de trabajo y comunidades. Por otra parte, esta unidad no quiere decir lo que ya decíamos, que tratemos de imitar a los demás. Cada quien tiene su propio estilo, sus líneas de trabajo, sus características y formas de manifestar su espiritualidad a través de sus carismas. Bueno, no quiere decir que todos seamos iguales, y en esa pluralidad que podamos tener todos, bueno, pues el poder encontrar las afinidades principalmente pues en quien nos dirige y encabeza, que es Dios nuestro Señor, ¿no? Y por otra parte, pues la unidad se construye desde el amor, que podamos realmente ser nosotros ejemplo de ese amor que contagia, que comprende, que espera, que anima y dirige siempre a los trabajos, los esfuerzos hacia dar mayor gloria de Dios, ¿no? Y este amor pues nace desde que estemos nosotros en la cercanía de Dios en los sacramentos. Ahí es donde nos vamos a alimentar. No podemos estar unidos si primero no nos unimos en la vida sacramental y en la frecuencia de ellos, ¿no? Por otra parte, debemos realizar la unidad dentro de la pluralidad, ¿no? Ya lo comentamos en uno de los puntos anteriores, que por el amor de Dios, por medio de Jesús, se hace amor en nosotros, no importa cómo seamos y qué diferencias tengamos unos con otros. Nos tenemos que aprender a identificar, reconocer, aceptar, apoyar y sobre todo, pues también fortalecer unos con otros, ¿no? En la iglesia cabemos todos y cada quien podemos poner nuestro granito de arena en la construcción del reino de Dios. Y esto nos debe de llevar a comprometernos, ¿no? A muchas cosas. Cada quien podrá ponerle la medida a su esfuerzo que va a emprender. En algunas etapas de nuestras vidas
pues tendremos más oportunidad de contribuir con mayor tiempo y mayores recursos. Y en algunos otros tiempos, pues como que nos tendríamos que replegar, a lo mejor a veces por salud, por alguna situación económica que nos apremie. Y bueno, en este compromiso tenemos que programar junto a nuestras actividades personales y pastorales espacios de encuentro y unidad con el Señor, ¿no? El ir ante su presencia, visitas al Santísimo, en la oración, la Eucaristía, la reconciliación, buscar espacios para nosotros llevar en nuestra vida diaria, pues una espiritualidad acorde a las exigencias de nuestro trabajo que estamos dando como agentes de pastoral, como laicos comprometidos, que realmente se viva una espiritualidad que contagie y sobre todo pues que nos aleje de las ocasiones de pecado, ¿no? Que también el demonio no descansa. Y bueno, pues mientras más comprometidos estemos y más congruentes llevemos nuestra vida espiritual, pues estaremos de alguna manera en la posibilidad de contagiar y contribuir con otros a que este esfuerzo pues tenga sus frutos y esos frutos no por nosotros, sino por el Señor que los estará poniendo, pues puedan ser cada vez más abundantes, ¿no? Aprendamos a reconocer la presencia de Dios en las personas, ¿verdad? Que esta parte, pues a veces la olvidamos, queremos solamente dirigirnos a Dios y a veces Dios nos habla a través de las personas, de los hechos mismos que se dan en el mundo. También aquí tenemos que saber descubrir en las actividades que realizamos dentro de la iglesia y en la sociedad, ¿qué nos está pidiendo Dios en nuestras vidas, ¿no? A veces creemos que los retos o los desafíos que se presentan pues son para grandes personajes y pues a veces en la medida en que nosotros estemos abiertos a que ¿qué me estará pidiendo Jesús? ¿Qué me estará pidiendo Dios a mí para contribuir a que esta unidad de la iglesia cada vez vaya creciendo más? Bueno, pues estemos atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor y actuemos en el momento, ¿no? En todo momento podemos estar nosotros aportando algo para que esta iglesia se fortalezca y que todos nos estemos unos a otros motivando, acompañando, sobre todo fortaleciendo. Bien, pues vamos a orar con la palabra de Dios. Los invitamos a todos a decir, cada uno en sus casas: Señor, gracias por tu gran amor por mí. Desde mucho antes de venir al mundo, ya orabas por mí y para que a través de tus enviados te conociera y en ello encontrara mi camino para volver a Dios Padre. Te pido sea yo instrumento de unidad en la iglesia y fuera de ella, que mi testimonio sea siempre de unidad, de reconciliación, de acercamiento al único cuerpo y tu única iglesia, y que yo pueda ayudar a cumplir tu sueño de unidad perfecta. Como comunidad, hablemosle a Dios nuestro Padre, como nos ha enseñado Jesús, y todos decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Amen.